Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto, una alegría que nos puedan acompañar hoy miércoles 14 de agosto en este estudio diario y que juntos podamos estudiar y conocer más de la palabra del Señor. Hoy lleva por título Agradando a Dios, estando en 2 de Reyes 23 del 10 al 20. Así dice la palabra del Señor. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además al rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de cera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las cosas, las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los lugares altos a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén, agradando a Dios. El día de hoy vamos a continuar estudiando este cambio en el cual Judá se está viendo inmerso, cómo realmente empieza a agradar a Dios y cómo empieza a quitar aquellas cosas que realmente no están de acuerdo a lo que ellos habían entendido en la ley, lo que habían leído, lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Y vamos a ver dos puntos en este pasaje, siendo el primero que para agradar a Dios cumplamos su pacto. Uno, cumpliendo su pacto. Vemos que Josías fue muy determinante porque él entendió, Dios le hizo entender que realmente necesitaba un cambio, que realmente necesitaba arrepentirse. Es por eso que dice, Dios le dijo: este juicio va a venir sobre Judá, va a venir sobre la casa de Judá. No obstante, por cuanto tú te humillaste y tu corazón se enterneció, entonces este juicio no va a venir a ti en tus días, sino que vas a ser recogido en paz. Veamos la misericordia de Dios. Ahora, en este momento, después de que ellos habían entendido lo que realmente debían de hacer, se comprometieron delante del Señor, y en el versículo 3 del capítulo 23 nos dice: hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Entonces ellos entendieron realmente todo lo que debían de hacer, seguir, como dice aquí el pasaje, de todo corazón. Dice, guardar primero los mandamientos. Bueno, seguir a Jehová, guardar los mandamientos, los testimonios, los estatutos, y ¿cómo? Con todo el corazón y con toda el alma, con todo lo que nosotros somos, debemos de obedecer a Dios. ¿Y qué conlleva obedecer a Dios? Bueno, cumplir lo que Él demanda de nosotros, lo que Él espera de cada uno de nosotros. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos pautas de cómo ser un verdadero creyente, de cómo ser un cristiano íntegro, un cristiano que realmente rinde todo lo que es a Dios.
Tenemos el caso en Efesios, tenemos el caso en Primera de Pedro. En la muestra es que Dios nos muestra el camino ¿para qué? Para poder acercarnos a Él, el cual es Cristo, y a su vez nos da las herramientas para que cada día podamos ser conformados a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué conlleva el llegar a ese momento de empezar a cambiar todo lo que nosotros somos? Bueno, entender que realmente necesitamos cambiar, pero después lo que empieza en este pasaje, quitar y destruir todo aquello que está siendo un impedimento para nosotros. Vemos en el versículo 10 que dice que profanó a Tofet. Esta palabra Tofet significa tambor. ¿Pero por qué tambor? Bueno, dice que este Tofet dice que está en el valle del hijo de Hinnom, y dice para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Recordemos que Moloc era una deidad que supuestamente exigía sacrificios de infantes, y al momento de que estaban haciendo ese supuesto ritual, sonaban un tambor, pam, pam, pam. ¿Para qué? Para que obviamente se le estaba dedicando o entregando el infante a ese dios Moloc, supuestamente, y obviamente dice que fue de grande mortandad o que se llenó de sangre todo Judá. Y no solamente quedó aquí, sino que quitó los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo. También derribó los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz y que había hecho los reyes de Judá, que habían hecho lo que había hecho su padre Manasés. O sea, no solamente los derribó, los destruyó. Dice también en el versículo 13, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales el rey Salomón había edificado a Astoret, también a Quemos y a Milcom, estos ídolos de los sidonios de Moab y también de los hijos de Amón. Y dice que quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de huesos de hombres. O sea que prácticamente él limpió todo el lugar, todo Judá. Ubiquemos desde el momento de que Salomón le da la espalda a Dios y empieza a adorar ídolos. Desde ese momento los lugares altos empezaron a hacerse presentes. No todos se quitaban, algunos lo restituían, y vemos que Josías lo que hace es de que si vamos a adorar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos, no debe de haber algo que interrumpa. Entonces, lo que nosotros vemos para agradar a Dios, primera cuestión, es cumplir lo que Él nos manda, vivir en santidad, detestar lo que Él detesta, todas las expresiones de pecado, y predicar lo que es la gracia, la misericordia, pero también ser determinantes con lo que nos está deteniendo. Eso nos lleva al segundo punto, el cual es haciendo su voluntad. Para agradar a Dios debemos de hacer su voluntad. No solamente Judá estuvo expuesto a este tratamiento de limpieza, sino también Samaria, antes Israel. Versículo 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar, y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Pero ¿por qué se fue a meter a Samaria si ya era una colonia asiria? Bueno, porque era parte del territorio de Israel. Y si realmente ellos, recordemos que Samaria había todos sus habitantes, los que habían resistido a esta deportación, se habían quedado ahí junto con otras personas que los de Asiria habían llevado. Ellos conocían lo que era la ley de Dios. Entonces, Josías, al conocer lo que debía de llevar a cabo, la obediencia y la limpieza, dice todo el territorio de Israel. Todos los hijos de Israel deben de conocer de esta limpieza. Es por eso que se va, y lo que inició Jeroboam, hijo de Nabat, este altar que estaba en Betel, donde estaban los becerros, bueno, dice que lo destruyó y lo profanó. Prácticamente ya no se podía adorar nada ahí. Dice el versículo 16, se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, sacó los huesos de los sepulcros, los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado, el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Dios había anunciado eso, ¿pero dónde? Primero de Reyes 13:2 nos dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David
nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y vemos que esto se cumplió. ¿Y cuánto tiempo pasó para que se cumpliese? Pasaron 300 años desde que Jeroboam hizo esto y Dios le había dicho, va a nacer Josías y él va a venir a destruir esto. ¿Por qué? Porque no me agrada. ¿Por qué tuvieron que pasar 300 años? Solamente Dios sabe por qué pasaron 300 años. Y es que nosotros vemos en el transitar de todo lo que hemos estudiado de reyes, que los reyes no se rendían de corazón a Dios. Y hasta que alguien realmente, Dios le puso en su corazón el entendimiento y la iluminación, la revelación, porque en ese momento es la revelación de su palabra, de lo que Él demanda, es que obedeció y fue a destruir todo lo que estaba mal. Vemos en el versículo 19 que Él destruyó todos los lugares altos, tanto de las casas, de las azoteas, dice que todo lo quitó, porque todo esto los reyes de Israel lo habían hecho para provocar a ir a Dios, y si vamos a agradar a Dios, debemos de quitar todo lo que esté desagradando a Dios. Si es tiempo en redes sociales, debemos de quitarlo, debemos de disminuirlo. Si es tiempo viendo series, bueno, pues vamos a dejar de ver series, vamos a leer más la Biblia. Si es el no convivir en nuestra iglesia local y el ver a nuestros hermanos como lo peor y como enemigos, no, debemos de humillarnos y decir, realmente pertenecemos a un mismo cuerpo y vamos a convivir y vamos a practicar el apoyarnos mutuamente. Si es algún área de orgullo, de envidia, de incluso idolatría para algo que hemos hecho en el pasado y nos sentimos sumamente orgullosos, debemos de rendirlo a Dios, debemos de quitarlo, debemos de destruirlo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y en el versículo 17 hay algo muy interesante que dice, había un monumento y Josías preguntó qué era. Los de la ciudad le respondieron, ese es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó esas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Recordemos que el varón de Dios que profetizó esto tristemente desobedeció y el castigo de Dios vino sobre él. Primero de Reyes 13:28 dice, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y él dijo, ay, hermano mío. Entonces vemos que ellos, todo Israel, todo lo que es Samaria, ellos conocían lo que había pasado. Y Josías dijo, déjenlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que habían venido de Samaria. La obediencia a Dios es importante, pero también entender que la desobediencia a Dios trae consecuencias, trae resultados. El vivir y el pecar ante Dios, eso es algo que nosotros debemos de evitar. De manera que la enseñanza del devocional es la siguiente. Si vamos a agradar a Dios, si vamos a vivir en una verdadera reforma, en una verdadera reestructuración de lo que es ser un hijo de Dios, debemos de cumplir su palabra. Lo que Él nos manda en la Biblia, nosotros debemos de hacerlo. No por una fe ciega, sino porque es una fe verdadera, en algo que la historia confirma, en algo que podemos leer y en algo que nos muestra que Dios es verdadero. Y debemos de agradar a Dios haciendo su voluntad. Estamos cumpliendo lo que la palabra dice, y el cumplir lo que dice la palabra es hacer su voluntad. ¿Dónde la vamos a conocer? A través de la palabra. Deseando que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por sus comentarios. Seguiremos orando por cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos puedan escribir de dónde nos escuchan y qué les ha dejado estas enseñanzas del devocional, e inclusive si tienen alguna petición de oración, con gusto les podemos apoyar. Si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.